¿Qué es lo que pasa ahí en la mente de un empresario? Mira, para qué no hacerle toma la corta la decisión? respuesta, yo creo que hay dos temas. Uno, clarísimo para mí, es desconocimiento. Ya. Y el otro es apego. Apego. Sí, apego emocional. Sí. Hay que pegarse a otra cosa. Hay que poner, yo creo que sí, o sea, hay que poner en Claro. la balanza, oye, aquí estoy tan apegado a esto, pero mirad lo que estáis dejando de lado. De lado. Mm. Claro. No todo monto de deuda para una determinada empresa es el apropiado. Claro. Ahora, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega el beneficio de la deuda y dónde comienzan los problemas de la deuda? Esa es la pregunta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde hablamos de dinero, de finanzas personales, de inversiones, y en esta oportunidad vamos a hablar de valorización de empresas, que es muy importante para la inversión, pero también es muy importante para las personas que tengan algún negocio, emprendimiento o empresa más formada, que sepan este concepto que es tan importante, que es valorizar algo. Así que hablaremos, ojalá, en lo más simple posible, con un gran invitado como es Andrés Rubio, quien es el gerente general, socio de R&F Consultores Financieros. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Andrés. Muy bien, pues, muy bien, y les agradezco mucho la invitación a los dos. Me salió Ya- bien ya- la ya- introducción, no me Ya nos equivoqué. conocemos. Sí, ya nos conocemos. Así que, Y de habíamos hecho- marcado cositas juntos. Y de hecho quiero partir contando algo que nos une y que fue algo importante este año. De hecho, todavía esto que hicimos este año es de este año. Me impresiona por tantas cosas que hacemos. Pero Andrés fue alguien muy importante que nos unió, nos conectó con Aswad Damodaran. Con él hicimos un gran evento y por lo tanto partamos por ahí. En abril. En abril. Por lo tanto partamos con la anécdota de lo que significa tu relación con Aswad Damodaran. Perfecto. Oye, me acuerdo de abril, ¿se acuerdan ustedes el día que llega a Mogarán? La hecatombe que quedó Sí. con el tema de Los aranceles. Los aranceles, aranceles. las tarifas. O ese sea, día. fue apuntarle Sí. así sin querer queriendo Sí. al día preciso para que Damogarán tuviera en Chile. Me facilitó mucho mi discurso inaugural, porque partí tirando la talla. Sí, me acuerdo. No, sí que caímos todos parados ahí con sí. Damogarán. Bueno, les cuento un poco, a ver. O sea, podría contarle, no sé, 2 capítulos, no, 10 capítulos de la relación con Damogarán. A ver, primero quiero poner en contexto el tema de la relación con Damogarán, porque me pasa a veces que gente que me conoce, como ustedes probablemente o otras personas, creen que yo vivo así, vivo y muero con Damogarán todo el tiempo, lo cual en cierto grado es verdad, ¿eh? Pero también a mí me gusta mucho la relación con académicos, porque considero que de ahí vienen nuestros conocimientos. O sea, yo no me considero en ningún minuto un académico. He sido profesor de finanzas por harto tiempo, como 30, 31 años, pero no me considero un académico. Un académico es una cosa distinta a hacer clase. Claro. Entonces, pero dicho eso, yo considero que todos los profesionales que estamos en cualquier materia, puede ser un médico, puede ser un veterinario, puede ser yo que hago valorizaciones, tenemos la responsabilidad, un deber profesional y ético también, de formarnos lo mejor posible. ¿Ah? Hasta donde dé la energía, hasta ahí. ¿Ah? Incluso más si se puede. Entonces, claro, yo siempre he pensado que, y esta es una cuestión media filosófica mía, que he pensado que faltan puentes entre el mundo más académico, Sí. que no es que lo conozca bien, pero me ha asomado un poco al mundo académico. He tenido la suerte de tener el tiempo y las ganas de asomarme, porque es una tarea ardua. Sí. Y lo que uno ve en el mundo práctico. Yo Sí. tengo muchos amigos míos que trabajan en la banca, bueno, el mismo Guillermo Tagle que ustedes acaban de invitar, no es que seamos tan amigos, pero sí lo conozco de bastante tiempo. Y con gente de ese tipo, digamos, con las cuales yo hablo la realidad de la contabilidad, la realidad de las finanzas corporativas. De lo que pasa en un negocio en el De día lo a que pasa día. en un negocio el día a día. Claro. ¿Ah? Oye, cómo vendes, cómo promocionas tu producto, tu servicio, porque son elementos que a mí me ayudan a configurar un valor de una empresa. Si no entiendo la compañía un poquito más de adentro, no voy a tener un mal resultado. Entonces, claro, yo noto que faltan estos puentes. ¿Ah? Y es una cuestión que, bueno, el mismo Damodaran me lo ha Inculcado de cierta manera. inculcado y ratificado. Sí. Fíjate que en eso me da mucho orgullo, porque de repente me contesta algunos correos, me dice, oye Andrés, es que esto es precisamente lo que falta. Ya. Lo que tú me planteaste, me mandaste un correo de ABC, esto es lo que falta. O sea, alguien que se dé la lata
de ponerle al alumno la cosa de un modo que lo entienda y que le vea el lado práctico, porque de repente Quedarse en la fórmula, en la Claro. teoría, y que Claro. eso en definitiva está muy lejano a la práctica. A mí me llamó mucho la atención, conociendo a Adamo Arán, eso, que es como muy cercano, responde los correos, tuvo unos comentarios respecto a todo lo que es la inteligencia artificial, muy actualizado, Muy actualizado. y a pesar de que es un gran académico y de una prestigiosa universidad, muy conectado con la práctica. Es muy Y- práctico. Sí, Sí. 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 Bueno, convengamos que Damodaran a nivel mundial, o sea, yo creo que no hay país que sea una excepción, es considerado como la autoridad máxima en valoraciones de empresas y algo en finanzas corporativas, pero yo diría que mucho más en valoraciones de empresas. Y ahí me aprovecho del concepto de valorización de empresa para que entremos de inmediato en qué es lo que es la valorización de empresa, porque está desde el punto de vista de la inversión. Yo como inversionista, para comprar una acción en bolsa, tengo que tener alguna noción de valorización, Claro. pero también yo como emprendedor tengo que saber cuánto vale mi empresa para si eventualmente quiero hacer un evento de capital y venderla. Entonces, Exacto. expliquemos qué es lo que es la ¿Qué es valorización lo que de es la empresa valorización? y cuál es la importancia que tiene en este mundo. Ya. A ver, si tú le preguntas a un niño chico, oye, ¿me venderías tu autito? El chico tiene un aprecio por su juguete, no sé si cacha algo de plata, probablemente no. Pero me acuerdo de un profesor que tuve en Rochester, yo hice mi posgrado en Rochester, que nos explicaba estos conceptos con ejemplos de él, de la vida real, Michael Jensen, que en paz descanse, pero Jensen es un autorazo en finanzas corporativas, en finanzas en general. Jensen es el autor, junto con Meklin, Jensen y Meklin, del famoso paper de teoría de agencia. Teoría de agencia, la gente, los conflictos, ¿no es cierto? Empresario, gerencia, o gerencia de una empresa versus los acreedores. Todos esos son problemas de agencia que se llaman en finanzas. Bueno, y Michael Jensen, me acuerdo que me sorprendía de repente por las cuestiones sencillas que decía. Él contaba una anécdota que iba al circo con sus hijos chicos. Un hijo y una hija. Entonces, siempre tenía problemas que le pedían plata para esto, que el monito, que mil cosas. Entonces, hasta que un día dijo, voy a hacer un budget, un presupuesto, y les voy a dar, no sé, $1 a cada uno. Y con eso se las arreglan. No me vengan a pedir plata. Y contaba que se había desarrollado un mercado capital entre los dos. Porque había una que era más propensa a consumir. No sé si era el hijo o la hija. Entonces el otro se dio cuenta y le dijo, bueno, yo te presto 50 centavos, pero me devolví, ni siquiera en plata. Claro. Me devolví dos juguetes, 2 paletitas. Y se había producido un mercado de capitales. Entonces, claro, lo que te hace pensar de que la valorización, volviendo al tema a tu pregunta, está en cualquier persona. O sea, cualquier persona tiene una intuición casi natural, te diría, yo acabo de tener una nieta hace 1 mes y medio, mi primer nieto y nieta. Y claro, tú te das cuenta que lucha por su vida y pide su papa y si quiere dormir, no está ni ahí con que tú la tengas despierta. O sea, ella aprecia ciertas cosas. Claro. Y ahí se va desarrollando después ya un concepto más sofisticado de esto de la valorización. Pero en el fondo, valorizar yo diría que es, y aquí voy a poner un plano más filosófico, es, bueno, tenerle aprecio a algo. Si tú no tienes aprecio a algo, no lo valorizas nomás. Incluso no puedes tener desprecio por algunas cosas. O sea, a mí si me van a tirar basura fuera de mi casa, para mí eso, económicamente hablando, es como una externalidad económica negativa, pero en el fondo yo no valorizo eso. O sea, al revés, yo pagaría porque alguien se lo lleve. Claro. Pero tiene un valor inverso. Igual es una valorización inversa. Es una valorización porque inversa. Pagarías por algo. Claro, claro. No, y de hecho hay muchos ejemplos muy buenos. Fíjate que hay un ejemplo re interesante de que es absolutamente razonable esperar y una rentabilidad negativa. Perfecto. Ahí quizás los dejo pillo. ¿Cuándo? Bueno, en las opciones. En las opciones financieras, la opción put tiene una rentabilidad esperada negativa y eso es demostrable matemáticamente. Ahora, la intuición, ¿por qué? Porque la opción put tiene una correlación negativa, siempre con el mercado. O sea, tendrías que inventar una opción put muy rara para que terminara teniendo una correlación positiva. Perfecto. Dado que tiene correlación negativa, si tú le agregas al modelo KPM, que es el que usamos todo el mundo nomás, que es el más simple, el beta, que es la correlación, es negativo.
Entonces, con un beta suficientemente negativo, al final, más que te compensa el efecto positivo de la tasa libre de riesgo, que está por ahí sumando. Pero con un beta igual a 1, ya te quedó una rentabilidad esperada negativa. Entonces, claro, son cosas que realmente yo le comento a la gente así un poco para despertar la curiosidad. Pero ocurren cosas así. Ya, a ver, el valor. ¿Qué es lo que es el valor? El valor, en el fondo, es ponerle un precio por lo general, a dos cosas, a dos elementos en una empresa. Y aquí hay hartas confusiones también, incluso a nivel académico. Una cosa es el negocio o el activo. Activo es ponerse un poquito más técnico, pero es lo mismo que el negocio. Oye, ¿cuánto vale tu negocio? Vale tanto. Y otro elemento que se valoriza, que al final termina siendo en el 99,9% de los casos el elemento de interés para un empresario y también para los inversionistas, son las acciones o el patrimonio de esa empresa. Okay. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se diferencian las dos cosas? El valor del activo siempre va a terminar siendo igual al valor de la deuda que tenga la empresa en el minuto que la valorizas, más el valor del patrimonio que tenga esa empresa. Ahora, claro, ocurre un tema ahí que es re interesante y por eso la necesidad de valorizar. El valor de la deuda es cuestión de ver los balances, ¿no? Claro. Oye, ¿cuánto vale tu deuda? Mira, aquí están mis balances, debo 57 millones de pesos a estos bancos. Ya, está resuelto. Esa parte la tenemos lista. Pero para llegar al valor del activo, si es el valor de la deuda más el patrimonio, necesitas hacer un ejercicio de ¿cuánto vale el patrimonio? Necesitas responder esa pregunta. Y se la voy a explicar al auditorio de ustedes con un ejemplo que, a ver, lo tengo repasado empíricamente miles de veces al año. Miles de veces al año. Si uno toma las empresas que se transan en bolsa, que a nivel planetario, según Damodaran, son más o menos 50.000 empresas, 45.000 a 50.000, listadas en bolsa desde Vietnam, que me encanta la bolsa de Vietnam, no sé por qué, tengo recuerdo de chico que Vietnam, la guerra de Vietnam, hasta, bueno, Santiago obviamente, Brasil, Estados Unidos. En Estados Unidos son como 6.000, 7.000 empresas listadas en bolsa. En Chile son como 150. Bueno, pero todo el planeta junto, si tú haces un ejercicio muy simple, dices a esta foto, supongamos al cierre del año 2024, 31 de diciembre, ¿cuánto vale en ese minuto el market cap de cada empresa? De las 40.000 empresas. ¿Y cuánto es el valor libro del patrimonio? Okay. Súper simple. Los datos están ahí. Sí. Están todas esas empresas, es información pública. No sé cuánto es la media agregada, el dato de media agregada, pero yo te aseguro que la gran mayoría de las empresas que están vivas, porque hay una cosa que se llama sesgo de selectividad, en el fondo. Yo estoy mirando justamente los vivos, no estoy mirando los muertos. Exacto. Pero con ese sesgo incluido, la gran mayoría de las empresas tienen un valor market cap mayor que su valor libro. La gran mayoría. Ahora, bajando a Chile, este mismo ejercicio, hay un tema preocupante ahí. Exacto. Por mucho tiempo se dio lo contrario. Sí. Y por mucho tiempo. Todavía sigue. Y todavía sigue. Que las empresas en el mercado valen igual o menos que su valor libre. Exacto, exacto. Entonces, esa es la manera más natural, yo creo, de explicarle a alguien, oye, ¿qué es lo que es el valor de la empresa? Bueno, es el valor del activo, pero es un mediador necesario para llegar a lo que a ti te interesa como empresario o a lo que a ti te interesa como inversionista, que es o vender tus acciones, o tu empresa, tu patrimonio, por lo tanto, cuánto vale el patrimonio, o el inversionista, bueno, decidir si le convendrá o no invertir en acciones de la Chile en este minuto, dado lo que está pasando en Chile. Yo no conozco la Chile, lo asesoré hace años atrás, pero hace muchos años atrás. Y bueno, en el fondo, lo que siempre dicen académicos como Damodaran, Pablo Fernández, también, que es bien interesante seguirlo a él, del IES, te dicen, bueno, esto en el fondo de la opinión es cuanto la valorización. Cuánto yo opino fundamentadamente, estudiando la industria, estudiando la empresa, haciendo los flujos de caja, descontando los flujos, cuánto yo opino que debe valer el patrimonio de Latam, supongamos, y por otro lado miro la bolsa. Y esto es literal, voy a repetir literal a Damodaran. Si yo llego a un valor por acción de 1.000 y la bolsa en este minuto dice 800,
Y si tú te crees tu valorización, si tú te la compras, el paso siguiente es decir, bueno, tengo lucas, ¿sí? Invierto en land, si me la creo de verdad, invierto. Claro. Teniendo todo en presente los intervalos de confianza, ¿no es cierto? El error de las encuestas que está tan de moda con las elecciones. Pero bueno, uno sabe que más o menos, si 1000 en mi opinión, y veo que la bolsa está en 800, quizás es el minuto de comprar. Yo creo que a nivel empresa, ahora mirándolo de la perspectiva de un empresario que tiene una empresa, y para empezar a profundizar ahí, Dale. Tiene mucho que ver esto con el típico sensación que todos tenemos con la casa propia. ¿En qué sentido? De que hay un factor emocional con lo que uno tiene. Mi casa puede, a mi parecer, valer mucho más que su precio en el mercado. Y por lo tanto, ahí se genera una diferencia entre precio y valor, que es lo que yo valoro a mi casa y cuánto puede valer en el mercado el precio. Claro. Y eso a nivel empresario puede ocurrir también muchas veces lo mismo. Mira, ocurre para los dos lados. Sí, claro, en este caso, si vamos a Chile, fue al revés. Sí. Pensaba que mi casa vale mucho menos de lo que vale. Sí. Claro, eso no se lleva sorpresa. A mí me pasó una vez, que teníamos una casa y pensaba que valía X y valía X más bastante. O sea, casi el doble. Claro. Entonces, buena sorpresa. Claro. Pero hablando de valores que los empresarios atribuyen a su negocio, yo te diría que, a ver, de los 300 más o menos valorizaciones que me ha tocado hacer en mi vida, en 82 industrias, o sea, harta experiencia así, muy distinta, muy distinta. O sea, value drivers de los más diversos tipos que te puedas imaginar. Me acuerdo una vez, mira, lo voy a graficar con una anécdota. Me acuerdo una vez me llamó un empresario al que yo conocía. Entonces me dice, oye, vente para la oficina. Le dije, te voy a cobrar. Te voy a cobrar caro. Me dijo, no, si es 1 horita, 2 horitas, ya, 1 horita, 2 horitas. Entonces me dice, mira, tengo tal problema y quiero separar agua, entonces creo que este es el valor. Entonces me dice, porque mira, y llama al contador. Entonces le dice, oye, ¿cuánto es lo que hicimos el año pasado? Y lo que nos llegó después de separar con el socio, tanto, no sé, varios miles de dólares, mucha plata, o millones de dólares. Entonces él me dice, mira, yo creo que, en mi opinión, me dice, antes que tú me digas nada, Claro. yo creo que 3, 4 flujos anuales, ni valor, o sea, sumados nomás. 3, 4 veces las ventas, en definitiva. No, la utilidad. La utilidad. La utilidad. Perfecto. Oh, Dios mío, no sabía nada de ese hombre. Entonces me dice, yo estoy cómodo. Yo estaría, estoy cómodo. Estoy cómodo, me siento súper cómodo. Claro. ¿Qué pasa ahí tú? Me dice. Entonces lo quedo mirando y me río y le digo, ¿tenía una hojita de papel? Ya. Entonces le dibujé en la hojita de papel, mira, este es el próximo año. ¿Cuánto es el número que le ponía a lo que te llega a ti? Tantos dólares. 2 años. Entonces llegué hasta el año 8 nomás. Uh-huh. Y le dije, te voy a enseñar una cosa chiquitita, la tasa de descuento para cálculo de valor presente. No tenía idea de la tasa de descuento. Uh-huh. Entonces le tuve que explicar ya que tú no vas a pagar por un flujo de $1 millón en 7 años más. ¿Cuánto pagaríais por ese flujo hoy día? Ahí les cae el cajón de que hay un valor presente. Le hago el valor presente de 8 años nomás. Y le digo, mira todo lo más que vale tu empresa con lo que tú me acabas de decir. Él había sumado 4 años. Claro. 4 años. Ah, oye, pero qué bueno. Sí. Y ahí tú le pasaste la factura. No. Y le digo, espérate, agárrate ahora. ¿Qué pasa con los flujos pasados el año 8? Y ahí le explico así en 2 minutos. Le digo, mira, lo que hacemos, valor residual. Claro. ¿Qué es eso? No, déjame terminar. Esto es lo que habla tu empresa, más o menos. Ya, me contrató. Me contrató a hablar. No inmediatamente, pero me dijo, ya, vamos a hablar. Pero así de perdido puede andar un empresario con su apreciación. Y para el otro lado pasa también lo mismo. Claro. Estábamos comentando un poquito antes de empezar este podcast de amigos míos, te fijas, hay gente que conozco muy profundamente y que sé sus empresas, en qué están, en qué etapa del ciclo de vida están. Y no, aferrados a que, oye, no, mi empresa, y oye, pero véndela. O por lo menos haz el ejercicio de cuánto vale. Claro. No, es que estoy demasiado bien. Como tú me decías, pues van encima de la ola hasta que la ola llega al reventón. Pues. Claro. Y no te das cuenta cuando es eso. Y no te das cuenta. No, imagínate que yo tengo 66 años, o sea, todos mis pares andan por ahí, pues de repente jugando pádel, cualquier cosa, andando en bicicleta,
un ataque al corazón y hasta ahí no llegamos. Claro. Entonces, Claro. y ahí se quedó tu inversión. Sí, eso es lo dramático. Que la gente a veces no reacciona, a veces sí. A veces hay gente que es bien sensata y te dice, oye, sí, mira, lo pensé bien, en realidad hay que hacer esta cuestión. Hay que hacer la transición, puede ser, ¿no es cierto?, meter sangre nueva en la empresa. Claro. Pero yo creo que yo tengo una opinión ahí bien formada en eso. Yo creo que hay que capitalizar. Uh-huh. Hay que capitalizar. Hay que saber salirse Claro. quedándose y por como último director. quedándose con una parte chiquitita. Claro. Que también es diversificación. Claro. Por último, si te gusta un rubro, cómprate acciones del mismo rubro. Exactamente. Y mitigáis tu riesgo y seguís haciendo lo que haces, Y más siguen trabajando para ti. Mira, además es el momento de descansar, porque también uno a veces lo come mucho la máquina de la empresa y la cuestión, y no disfrutaste de tu hijo. Después se están pasando de largo los nietos. Entonces yo les digo, padre, ¿para qué? Si ya hiciste tu patrimonio, capitalízalo, retira X lucas, o sea, vende, y ya dejáis una inversión, como dices tú, te quedas con un 5%. ¿Para qué querés más? Si ya no te interesa eso. El resto lo invertís, no sé, en fondos mutuos, o te compráis otra empresa, qué sé yo, ahí tú verás. Pero disfruta. El mensaje es ese, o sea, relájate a esa altura de la vida y capitaliza en términos de beneficio ya no monetario, o sea, ya son de pasarlo mejor, te fijas, viajar con la señora, viajar con los nietos. ¿Y cuáles pueden ser las excusas o, no sé, las respuestas que te dan las personas de por qué no dar ese paso? Porque al final nosotros... Cuando lo escuchas así es tan obvio. Claro, es como súper obvio. Pero ¿qué es lo que pasa ahí en la mente de un empresario? Mira, para hacerle corta la respuesta, yo creo que hay dos temas. Uno, clarísimo para mí, es desconocimiento. Ya. Este No empresario que dice 4 flujos. No, compadre, son mucho más que eso. Claro. Y no sabe la tasa de descuento, no sabe ni siquiera muchas veces lo que es el flujo de caja. Porque claro, el flujo de caja de la empresa, yo tengo que decirle, no es eso. No es que me van a pagar las por cobrar. Ese es un flujo. Pero hay que calcular bien el flujo considerando los impuestos de verdad que te estimas que va a pagar, las inversiones de capital, que te digo, en un buen porcentaje de las valoraciones que yo hago, se le olvida mágicamente. Mágicamente, ¿por qué? Porque hay un incentivo perverso. El que ve valorizada su cosa, se olvida de todos los gastos. Obvio. Claro. O sea, no, pero es que no, si mira, nosotros no invertimos tanto en maquinaria. A ver, pásame los 8 últimos años de... Oye, y el activo fijo bruto, no el neto. ¿Por qué ha crecido tanto? Ah, mira. No me acordaba de esto. No me acordaba, sí, pues mira, compraste una máquina trilladora que te costó no sé cuántos millones de dólares y después compraste otra cosa. Uy, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué hay que poner en los flujos para adelante? No. Claro. Pon también la inversión en equipamiento, si no los negocios no viven sin reinversión. Claro, no se mantienen. Entonces, se me fue un poco la onda. Desconocimiento de no saber. Para los dos lados. Claro, de no saber lo que tienen. Y el otro es apego. Sí, apego emocional. Sí. O sea, irracionalidad pura nomás. Claro. Que yo lo entiendo, o sea, obvio. Todos vivimos el apego, pero hay que tratar de sacárselo. Hay que pegarse a otra cosa. Hay que poner, yo creo que sí, o sea, hay que poner en la balanza, oye, aquí estoy tan apegado a esto, pero mirad lo que estáis dejando de lado. Claro. El deporte, el juntarse con amigos. A nosotros nos pasa con hartos clientes que son emprendedores, que le ha ido bien y que probablemente cuando uno ha llegado a un cierto punto, quizás hoy día las nuevas generaciones lo tienen más incorporado, de lograr ese equilibrio. Quizás anteriormente había mucho más apego porque era como, yo soy el patriarca, saqué esto adelante y es mi orgullo. Te representa de cierta manera. Claro. Hoy día como que los jóvenes... son más desapegados. Claro, piensan en que es una transición para lograr algo. Todo es transición. Claro. Para ellos siempre están transicionando. Claro. Ahora, quiero verlos a ellos en 20 años más, 30 años más, cuando estén llegando a los 60, 70 años, quizás van a ser igual que como nosotros. Claro. Pero es un experimento en desarrollo. Sí, pero estoy tratando de poner sobre la mesa cuáles son los factores que en definitiva hacen que las personas no tomen esta decisión, que yo la veo como súper razonable. Para nosotros es súper importante siempre cuando hablamos con un cliente decir, bueno, ¿y qué tienes? Tú tienes, claro, tiene plata, invertía en instrumentos, tiene un par de departamentos, pero tenía una empresa también. Pues, ¿sabéis cuánto vale la empresa? ¿Y cuál es la respuesta?
No tengo idea. De hecho, Claro. aguardando cuando escucho esta historia, me acuerdo de un caso de un cliente. O sea, decía, no, pues debe valer como con suerte 400 millones. O sea, 400 millones es tu utilidad. Medio millón de dólares Claro. Pero esa era la utilidad de un año. de un año. Imagínate, o sea, lo perdido que anda. Entonces le todo dije la un gente. cálculo súper mongo, así como ni Claro. siquiera flujo descontado. No, Tu industria transa acá en Chile a 8 veces utilidad. Claro, por último, por múltiplo. último. O sea, Múltiplo, que, o sea, que así no a están la por rápida. último. O sea, Claro. yo muchas veces uso múltiplo. Obvio. Generalmente para hacer un pregunto- esfuerzo, El primer acercamiento. El el primer acercamiento. Claro. Claro, Y me decía, ¿tanto vale? claro. Así como que se... ¿Y esto? Así como, ¿alguien pagaría por este negocio esto? Claro, mira, hay otro tema que me acordé. Yo estoy haciendo unas clases para el Duoc ahora, que me Ujú. pidieron a último minuto, así que las preparé ahí. Pero muy entusiasmado, porque estoy haciéndole clases, yo no le digo clases, a docentes. Ujú. Entonces, le digo, estas son conversaciones que tengo con ustedes, porque claro, me tengo que poner al mismo nivel de ellos, ¿no? Claro. Entonces, ahí, fíjate que en una de las clases hablamos de opción, que es un tema muy técnico, pero toda opción tiene un valor. Claro. ¿Ah? Toda opción. Esto yo una vez lo chiqué con una hija mía, chiquitita estaba. Yo tengo 7 hijos, están todos grandes. Pero en esa época ya estaba chica. Y me acuerdo que veníamos en el auto del colegio, creo, y entonces le digo, para ejercitar, o sea, para yo cachar, a ver si cachaba algo. Le dije, mira, en esta esquina, supongamos que se va a instalar una farmacia, ¿ya? Y tú te venden el terrenito para hacer la farmacia. Entonces, ¿para ti sería lo mismo, le digo, si puedes construir al tiro la farmacia? O si el terreno tiene un pero que tienes que esperarte un año para pensar en construir la farmacia. Me queda mirando y me dice, papá, obvio. Chica, no sé, 12 años, 13 años. Obvio, papá, obvio. Vale más el terreno si puedo construir al tiro. ¿Y por qué es tan obvio? Porque en el otro no puedo construir al tiro. Bueno, ya bien la respuesta. Bueno, y esa es una opción. Claro. Te fijas, una opción que refraseaba un poco esto, es la opción de esperar. Ujú. El famoso, los gringos tienen una palabra, los gringos tienen frase Palabra para todo. para todo. Wait and see. Bueno, sí. Wait and see. Que también muy propio de inversionistas. Sí. ¿No es cierto? Que al revés también funciona. La opción de no correr el riesgo y esperar y correr un riesgo más acotado, por ejemplo. Que sería un call. Tú dices de esperar, Claro, esperar para ver. para reducir el riesgo. Claro. Bueno, es que siempre se reduce eso. ¿Ah? A mí me encanta el boxeo y no boxeo. Una vez boxeé y me sacaron la cresta en el colegio. Pero me encanta el boxeo. Mirarlo. Míralo. Me carga el UFC. No Ya. encuentro que es un Sí, crimen sí, entre terrible. ellos, bueno, atroz. Pero el boxeo y el tenis me fascinan. Entonces, del boxeo saco muchas lecciones. Y en el boxeo hay un tema clásico. Hay que, desde que existe el boxeo, no sé, yo veo a veces de años 30 así, en YouTube, hasta hoy día, que es el primer round que es de estudio. Claro. Espera, a ver Cómo se mueve. cómo se mueve, Claro. si viene en forma el tipo. Porque tanto estudiarse tampoco, si Claro. los tipos se conocen, el equipo técnico conoce de memoria al otro. Claro. Pero al igual otro. es la... y la sensación. La La sensación. Los gestos, todo lo que implica Claro, estar entonces, al frente. Están ahí y después ya se empiezan a pelear. Entonces, hasta en el deporte está este wait and see. Oh. Pero fíjate que ahora que ustedes me hacen la pregunta de por qué la gente esperará, Puede ser por eso. puede ser por eso, porque en el fondo siempre tiene un valor Claro. dejar no muerta la opción de esperar. Si tú ya no esperas, ya se acabó el cuento. Claro. O sea, le pegaste el primer combo al otro gallo y te va a empezar a pegar combos de nuevo, de Claro. vuelta. Especialmente si es un gallo que se pica contigo. Claro. Entonces, claro, pero yo le di harto el tema de valor de opciones un tiempo. De hecho, partí mi consultora en opciones, no en valorizar empresas. Hasta que me di cuenta que el mercado chileno en esa época, 30 años atrás, no estaba ni ahí con el tema de opciones, y ahí me tomé la decisión de cambiarme a valorización de empresas. Pero, claro, el empresario yo creo que le atribuye un valor muy alto a la opción de esperar. ¿Ah? La opción de esperar, de hecho, se puede valorizar. Y que por Se puede ende valorizar. la expectativa de que las cosas vayan a mejor. Claro, siempre voy a esperar a ver cómo viene el cambio de gobierno. Claro, Lo típico. por ejemplo. A mí me preguntan Típico. 500.000 veces, o sea, donde Típico. voy y me dicen, oye, ¿qué opináis? ¿Qué va a pasar?
Le digo, no tengo idea, compadre. O sea, mira la encuesta y quién sabe lo Mira que los va a pasar. candidatos. Sí, pues mira los candidatos que hay. Bueno, pero siempre están ahí a la espera de algo. Después viene el cambio normativo. No es que en mi industria, la permisología, Claro. entonces yo estoy en una constructora. ¿Qué opináis? No tengo idea, compadre. O sea, ve tú, la permisología, sabes 1000 veces más Claro, que yo, pero estáis metido ahí. está ese elemento de esperar a ver cómo se desarrolla el tema. Cosa de, como decías tú, de acotar el riesgo, porque una vez que ya sé si la permisología no bajó ni un punto, bueno, no me meto ahí. O sea, yo tengo amigos inmobiliarios potentes que me dicen, Andrés, el factor de valor o desvalor en un negocio inmobiliario es la permisología. Claro. Hoy día ahí están puestos toda Ahí están la puestos energía energía. de un desarrollador. Pero aquí hay que explicar una cosa también, en la opción de wait and see. ¿Hasta cuándo espero? Claro. Ya. Si tú haciendo una referencia al póker es un poco lo mismo. es lo mismo. Pero ahí quizás donde se desvía el tema es que la mayoría termina perdiendo mucho. El que espera mucho. Exacto. Claro. Pagáis mucho por ver. Claro. Y no tomáis la acción. Exacto. Y en algún minuto que nadie te dice, oye, este es el minuto óptimo. Eso no es chiva el que te diga, oye, yo sé calcular el minuto óptimo, en pegar el primer combo. No existe esa cuestión. No existe. O sea, uno puede hacer un ejercicio matemático de eso, el timing óptimo para Puedes ejercer una diversificar los combos para reducir el riesgo, pero no tenía Claro, otra. pero llega un minuto que el valor de la opción de esperar se diluye Exacto. y en un minuto te despertaste un día y ya es cero. Claro. Ya es cero. Pasó la vieja. Pasó la vieja. Sí. Oye, Andrés, y... Que es potente porque estamos llevando muchos términos como duros del mercado financiero real, Claro. pero que en la vida real pasa mucho. No, mira, yo lo he visto en carne propia, o sea, cosas muy personales, te fijas, de mi familia, que llegado un minuto se valorizaron, o se hubiesen valorizado a 10 veces, después se valorizaron a una vez, y después cero. Pasó Cero, la cero. vieja. Pasó la vieja. Completamente. Y no hay vuelta atrás. Y ahí la pregunta que viene, Andrés, es, ok, tomo la decisión, me valorizo, ¿y qué pasa después? Porque la gran pregunta es, ¿habrán compradores? ¿Habrá mercado? ¿Alguien se interesará en lo que estoy haciendo yo? ¿Cómo se mueve la cosa desde el otro lado, que es de la demanda en este caso? Exacto. Bueno, ahí poniéndome un poquito más comercial. Mi hijo Sebastián, que ustedes lo conocen, trabaja con ustedes. Algo lo conocemos. Bueno, siempre me reta, porque me dice, papá, eres cero comercial. Y me ha costado grandes retos y vergüenza. Entonces, poniéndose un poquito más comercial. Claro, a ver, yo en mi empresa no hago el M&A famoso, ¿no es cierto?, de buscar potenciales compradores, pero aquí lo comercial, sí tengo mis alianzas con gente de mucha confianza mía y muy experimentada, que hemos hecho incluso asesorías de M&A. Yo trato de alejarme un poco, porque me gusta mucho más aparte que hay un tema de garantizar la independencia. Exacto. O sea, yo tú no puedes poner el precio y después salir a vender. Sí, yo te digo de verdad, no me creo mucho las valorizaciones que hacen las mismas empresas que hacen el M&A. De hecho, en Estados Unidos, entiendo, hasta donde sé, que están obligados en una transacción asesorada por M&A, por Goldman Sachs por un lado y por no sé quién, por Deloitte, supongamos al otro lado, están asesoradas a hacer 2 valorizaciones adicionales, independientes a la que lo hacen los asesores de M&A. Aquí en Chile no existe esa cuestión. Si no, tendríamos más pega los que nos dedicamos a valorizar. Sí, pero ahí responde de cierta manera la pregunta en que hay un mercado, hay interesado. Yo también lo he visto con algunos profesionales que también se mueven en este mundo. Y algo que me llama mucho la atención, que me acordé ahora, el Diario Financiero todos los meses saca un reporte de todas las transacciones que se hacen. Mira, no lo he visto. Y a veces, muchas veces pasa que son transacciones que no se da a conocer el valor, y también son transacciones menores, de $30 millones, de $5 millones, otras de 100. Pero hay un registro bien interesante. Mira, no lo conozco. Y ese registro, en definitiva, y a mí me llama la atención porque uno de repente se queda con los titulares de que se vendió no sé qué cosa. Pero hay muchas cosas que pasan en el mes, y yo diría hay 20 transacciones, 30 transacciones todos los meses. Debe haber muy fácil. Entonces, imagínate que yo soy un pequeño competidor, soy de verdad pequeño, o sea, casi una boutique de valorización. Hay otros competidores míos que los conozco, incluso personalmente, y son empresas grandes. Y claro, si hay trabajo, te estoy hablando solamente de empresas que hacen nada más que valorización.
Si hay trabajo para todos los que competimos, es porque tiene porque que haber hay mucho. movimiento, claro. Claro. Ahora, no todas las valorizaciones terminan en una transacción. Muchas terminan guardadas, wait and see, voy a ver más adelante, después te llamo más adelante, oye, esta ya, hay que actualizarla. Claro. Es como para olfatear, saber qué tengo bajo los pantalones al final. Claro. Es como cuando uno tasa una casa, un departamento. Claro. ¿Cuánto vale? Me lo taso ahora. Pero si pasan 2 años, obviamente que cambió esa tasación. Claro, hay un mercado interesante para nosotros, los que nos dedicamos a la valorización, que son las valorizaciones normativas por contabilidad. ¿Ah? Por ejemplo, los test de deterioro. Perfecto. Ahí bueno, me ha tocado, gracias, afortunadamente, digamos, un caso bien interesante lo puedo contar porque está absolutamente público, de valorizar ya 2 veces consecutivas una central hidroeléctrica de pasada, pero con una inversión, un CAPEX tremendo, grande. Entonces ahí, bueno, uno se va enriqueciendo también ahí, porque en el fondo entras a un negocio muy distinto y muy potente. O sea, todo el negocio en energía es un mundo de gran magnitud. De gran magnitud y un mundo de lenguaje, de drivers. Hay todo un tema de la hidrología súper importante. O sea, cuánta agua lleva el río, cuánta agua llevó, cuánta agua va a llevar, cuánta llevará. Claro. Entonces los escenarios ahí son variados. Son súper variados. Oye, Andrés, y quizás ahora pensando en esta conversación, es que hoy día para los jóvenes que probablemente están en este mundo startup, tienen muy metido en el ADN el tema de valorizar. Porque las startups hoy día nacen, se desarrollan en función de inyectarle plata, hacer un levantamiento de capital, hay plata y ya de cierta manera tú te valorizas y está algo súper presente. Claro. En el empresario más tradicional, más del mundo real, por decirlo de alguna manera. Nunca he escuchado, porque al final lo que le importa es ganar plata a fin de año, tener utilidad y retirarla. Entonces, también ahí quizá hay una brecha generacional que hace una diferencia entre quién valoriza y quién no, quién está más cerca o no. Probablemente los actuales startuperos hoy día y que van a ser los futuros empresarios, un porcentaje de ellos, van a entender perfectamente. Cuando tú les hablas de valorización, ya van a haber hecho 3, 4, 5 o 10 valorizaciones probablemente para los levantamientos de capital y ya va a ser un recuerdo grato para ellos porque ya sobrevivieron. Entonces, claro, va a ser más fácil hablar con esa gente. Mira, no lo había visto desde ese punto de vista. No sé si llegue tan para adelante yo pero con ánimo de trabajar. Totalmente. Y claro, y por lo tanto, un empresario con más años, con más experiencia, está muy lejano de esto porque nunca lo ha tenido que mirar. Nunca ha tenido que ir a levantar lucas. Y ahí pasamos a otro tema importante de los empresarios quizás con más edad. Pero déjame comentarte un tema de los startups, porque es un tema que, a ver, es un nicho de valorización que es bien particular. Yo diría los startups junto con los intangibles. Sí. ¿Ah? Son 2 nichos raros. Nichos raros y nichos raros. Sí. A ver, los dos, esta es mi opinión, o sea, bueno, como todas las cosas que estoy diciendo acá, los dos elementos son posibles de valorar, pero sin duda son bastante más complejos. ¿No? Yo creo, habiendo tenido una experiencia acotada en ambos casos, creo que es más difícil valorar probablemente los intangibles, sobre todo las marcas, que es un tema que es bien recurrente. Te dicen, oye, ¿se puede valorizar la marca? Sí, se puede. ¿Y me la puedes valorizar? Sí, te mando la propuesta. Ahora, es bien sui generis. Ahí uno se mete en un mundo de modelos, más que modelos, son fórmulas de valorización de los intangibles, algunas bien particulares, por no decir bien extrañas, bien tirar las mechas. Dudosas. No dudosas, pero no sabía en verdad si uno es. Súper dudosas. Esta metodología, ¿dónde salió? Entonces, empecé a ver un poco lo que les comentaba yo, el background teórico. ¿Ya qué académicos opinan de esto? Ninguno. Entonces, claro, y las marcas, pero es un elemento que es absolutamente necesario saber valorar porque hay transacciones de marca, muchas, patentes y marcas. Puede haber un negocio quebrado y tiene una marca muy potente. Claro. Y tiene valor. Sí, y hay empresarios que han vendido su marca, solamente la marca. Entiendo que el caso de JB. Se vendió JB. No quiero comentar lo que pasó después porque para no dejar mal a nadie. Pero se vendió JB y se ha vendido a muy buena plata. Hoy día hay marcas que yo las miro así afuera y digo, pucha, ojalá que me llamen para valorizarlas. Marcas que me encantan por mi experiencia como consumidor nomás. Tiene un par de ejemplos. La FED, que ha sido valorizada. Claro. Me encantan los chocolates, con esto me estoy autoacusando. Otra que me encantaría, Bozo. Ya.
Boss. Claro. Una calidad siempre igual. Bueno, de hecho, posicionado. se han posicionado o desarrollado varias marcas en el último tiempo de chocolate. Interesante Sí, todo ese mundo. no, si la industria del chocolate Sí, es en el una último industria tiempo como que se ha potenciado, también con Más una imagen boutique. de marca que... más boutique. Oye, y ahí te quería llevar al otro punto. Perdona, entonces eran los intangibles y el Ah, otro que te y dije, la startup, los startups. perdón. Claro, Sí, los perdón, la startups, ahí startup. también se puede valorizar, pero ahí te cuesta varias peleas. Entonces ahí no me gusta mucho, pero igual he hecho valorizaciones. O sea, me han contratado una vez un fondo de inversión grande, con hartas lucas y sobre todo inversionistas importantes, de Scale Capital. Scale Capital, ahí está Oliver Flogel, estaba a cargo de ese, estaba como director. Y me contrataron, hicimos una valorización y hoy día sigo en contacto con ex ejecutivos de Scale Capital pensando en alianzas cuando me pidan valorización de startups. Pero es absolutamente posible. Perfecto. ¿Ah? Pero también entra ahí, lo que pasa es que entra en otra dinámica, que es cuando tú haces la valorización tienes que enfrentar a un público que son los aportantes de capital, estos capital semilla, que son gente que se peina con las valorizaciones y con la negociación. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso con lo que dices. Y las estimaciones que haces, y los supuestos, dónde lo sacaste, y pasaste las primeras etapas de prueba de tu producto, a veces están en un piloto. Claro. En piloto, o sea, no hay ni una venta, puro gasto nomás. Gasto por año, hasta que si va a salir este piloto, va a salir. Claro. Y lo estamos mejorando. Ok, está bien. Pero es ¿cuándo? parte del juego. ¿Cuándo llega? Claro. ¿Cuándo esto se convierte en realidad? Entonces, ¿cómo? Claro, si tú ya sumamos 3 años, sangrando, puro rojo nomás, y te dicen, valorízame esto, ¿y cuándo es la primera venta? ¿Qué digo? Claro. ¿Cuándo es la primera venta? ¿Qué es este mercado? Porque a veces ni siquiera tienen noción del mercado, a veces son ideas totalmente nuevas. Oye, esta cuestión no es inteligencia artificial, es otra cosa. Next step. ¿Y eso de dónde lo sacaron? Claro, ¿Cómo se le ocurrió decir? Parece buena la idea, pero... Parece buena la idea, pero ¿cómo lo lleva a números? Claro. Complejo. ¿Quiénes son las demandas? Sí. Los que resulten ser. no sirve. Oye, Andrés, y ahí justamente tocamos en algún minuto un tema que habíamos hablado previamente, que cobra mucho valor, extrañamente, y que es algo que te has ido especializando en el último tiempo, que es la deuda. Y tú me contabas que la deuda jugaba un rol muy importante en valorizar las empresas. Que Sí, te agradezco la pregunta. A ojos de cualquier persona, la deuda es mala. Y por lo tanto, el sumarle deuda a una empresa es complejo, es malo. Y tú nos vas a contar unas maravillas al respecto. No, en el sentido de que cambia ese paradigma. Mira, lo que pasa es que... la deuda. A ver, ¿cómo explicarlo así en simple para después quizás hacer un clic? No toda monto de deuda para una determinada empresa es el apropiado. Claro. Ahora, ¿hasta dónde llega el beneficio de la deuda y dónde comienzan los problemas de la deuda? Esa es la pregunta de fondo. Claro. Y en algún momento la deuda te puede impulsar el crecimiento, por supuesto, desarrollar, y en otro momento la deuda te puede afectar en que pagas en exceso intereses y te va destruyendo. Exacto, Claro. exactamente. Entonces el equilibrio es la clave. El equilibrio es la clave. O la gestión de capital. Ejemplo, un supermercado. Un supermercado que no juegue con deuda sería lo más ineficiente del mundo, que estuviera con puro capital. Claro, lo que pasa, dando mira, vuelta. lo que pasa con los supermercados es que tienen una particularidad, igual que las líneas aéreas. Todos los clientes le pagan contado, cash. Por lo tanto, no tienen por cobrar, cuentas por cobrar. Es cero. No sé, de 100 mil millones de dólares de venta, $1 millón la cuenta por cobrar. Algún pájaro raro que no te pagó. Pero no tienen ese problema en el capital de trabajo. Las líneas aéreas tampoco. Entonces, claro, uno la piensa un poco y dice, bueno, este gallo no tiene el por cobrar es siempre caja. Por lo tanto, ese tipo de empresa, en promedio, debiese tender a financiarse menos con deuda. Claro, porque toda la venta se la pagan. Entonces, todo lo demás igual. Lo que sabemos, el ceteris paribus no siempre es válido. Pero todo lo demás igual, uno pensaría, es menos necesaria la deuda. Ahora, como les decía antes, hay una determinada cantidad de deuda que es prudente. Hay empresarios que definitivamente no les gusta la deuda y es un problema de piel. O sea, no les gusta y no los va a convencer nunca que algo de deuda podría ser bueno. Por ejemplo, yo entiendo esa situación si tú tienes el patrimonio
más que suficiente para financiar Claro. tu inversión, ¿para qué me meten deuda? ¿Ah? Lo entiendo. Ahora, el empresario que no tiene el capital total, ¿no es cierto?, va a tener que acudir sí o sí a algún esquema distinto del patrimonio. Ujú. Y ese es deuda siempre, o sea, no hay mucho otro esquema. Entonces, claro, a veces forzado, el pie forzado. Yo necesito, dado el tamaño de planta, hay cosas que no son escalables. O sea, uno dice, oye, voy a construir un galpón, construye un octavo el galpón. No, pues es que no existe. O sea, Claro. el galpón viene modular, es todo el galpón. Entonces, claro, ahí uno está forzado a tomar deuda y ojalá vaya, como estrategia, ¿no es cierto?, de mediano plazo, vaya bajando el nivel de deuda. O sea, junta platita, no dividendo, no pagues dividendo. Primero privilegia el pago de la deuda y después ya vamos soltando la mano con los dividendos. Cosa que llegues a un nivel, no el forzado, sino que llegues a un nivel apropiado. Claro. Ahora, se puede estimar, o sea, dentro de las cosas que a mí me están entusiasmando ahora, de hecho estoy escribiendo un libro del tema, un segundo libro, ya escribí un libro de valorización de empresas y basado en el mismo modelo de ese libro, estoy por escribir otro, no sé cuántos años más me demore, porque ya llevo varios años escribiéndolo y quizás sean 1 o 2 años más, pero que es sobre estructura óptima de endeudamiento, Ya. o dicho de otra manera, pero es lo mismo, estructura óptima de capital. Perfecto. Cómo dosificar la cantidad de capital y de deuda que uno le pone a una empresa. Y ahí, para hacer una síntesis fácil, el beneficio cuando tú te empiezas a endeudar desde cero y viajas hacia algo, ¿no sé, 30%, que es como el promedio, 30, 35%, en las industrias no financieras. Si te vas a los bancos y compañías de seguros de vida y generales, ahí el apalancamiento que le llaman es mucho mayor, Ya. por razones que les voy a explicar. Pero el promedio de las no financieras es como 35%. Eso a valor de mercado, ojo, no a valor libro. Ok. O sea, del total de activos valorizados a mercado, el 35% de tu activo es deuda. Ahora, el beneficio marginal, como se dice, ¿no es cierto?, en finanzas, en economía, el beneficio marginal es que por cada peso de deuda que yo incremento, tengo un beneficio tributario. ¿Ya? Ese es el beneficio principal. Hay otros beneficios, pero el principal es el tributario. ¿En qué consiste? Que si yo sustituyo aporte de capital por deuda, la deuda tiene la ventaja que el gasto de intereses va al estado de resultado. Claro. Y por lo tanto, ese gasto me va a ayudar de alguna manera porque me va a disminuir mi pago de impuestos a la renta, ¿no es cierto?, Claro. impuesto al corporativo. Versus, si en vez de incrementar la deuda, yo acudo a los accionistas y les digo, apórtenme esto mismo, pero en capital, ¿qué va a pasar ahí? El patrimonio no devenga intereses. En algunos países sí devenga intereses. En Brasil hay una anécdota curiosa de Pablo Fernández, del profesor del IES, pero es un caso freak. Pero no devenga intereses. Por lo tanto, a lo que uno renuncia al financiarse por patrimonio es al gasto de intereses. Perfecto. Todo lo demás es idéntico. Entonces, está ese beneficio que te fijas, si tú no apelas a la deuda buenamente, o sea, prudentemente, pierdes el beneficio tributario. No, es el famoso tax shield. El tax shield, que se puede calcular el valor presente, que es difícil calcularlo. Bueno, y por otro lado, y esto es un trade-off, o sea, el tax shield es más grande, el botín es más grande, pero si uno cree en las estadísticas agregadas, ese 35% que yo les comento que es para Estados Unidos, por ahí debe estar lo óptimo, por ahí está lo óptimo. Salvo que sean tontos las personas o que no sean capaces de calcular el óptimo, pero por ahí está. Ahora, si uno se empieza a pasar de un supuesto óptimo, empiezan otros problemas que son bastante graves y que producen una caída del valor de la empresa. Y eso lo voy a tener en mi libro, así que paso la visito los que quieran comprarlo. Uno tiene una caída del valor del activo que es abrupta, pero abrupta que te mueres lo abrupta que es. O sea, tú puedes perder por pasarte de largo el debt overhang, que le llaman los académicos. Puedes perder, a ver, si en la partida tú valías 100, empieza a aumentar tu deuda al 20, 30, 35%, ahí la captura de valor es pequeña, es como un 8, 10%, depende de la industria. Pero digamos que un 10%, que no deja de ser. Claro. O sea, tu cosa valía $1 millón, ahora vale $1.100.000. O 10 millones, ahora vale 11. Claro. Ganaste $1 millón. Pero de ahí para adelante, para la derecha, si te vas al 30, al 40, al 50, cuando ya estás en el 50 o 60 por ahí,
respecto de los, digamos que 10 pasaste a 11, los 11 se pueden transformar en 30. ¿De mayor valor? No, los 3, 11 Ah, caen a 30, al 30%, o sea, a 3. a 3. A 3. Perfecto. Si sigues adelante, Perfecto. llegas al 60, 70, 80, puedes valer 1. Claro. Ya. Y si llegas al 90%, Nada. requiescan chao. Bueno, claro. in pacem, como Claro, se dice en claro, latín. claro. ¿Ah? Hasta ahí llegó la empresa. Hasta ahí digo la empresa. Claro. ¿Ah? Mira, no les puedo contar mucho detalle, pero yo tengo un cliente que está en esa situación. ¿Ah? Y es una situación bien interesante, ¿ah? Porque me han pedido retrotraerme en el cálculo. O sea, a ver cuánto valemos si capitalizamos. Ya. ¿Ah? Y esto fue sujeto de O sea, directorio afuera. Dejar la empresa más sana en términos recapitalizando. Claro. O sea, deudas que se pueden capitalizar. Claro. Decir, ya, oye, esto no es más deuda, Claro. lo capitalizamos. Claro. Y ahí hay una retrocaptura de valor que es Claro. muy importante. ¿Eh? Mira. Sí. O sea, es mejor la dilución para recapturar valor que Exacto. valer lo que valen hoy día. Claro. O sea, es un juego win-win. Claro, Absolutamente. Totalmente. Claro. Absolutamente. Y esto, como les digo, no les puedo dar mucho detalle, pero esto fue llevado a un directorio afuera. Tampoco quiero decirles a dónde, porque gente que me conoce va a cachar qué empresa es. Pero una empresa que es una transnacional gigantesca. Ahí me dijo mi cliente, oye, me fue súper bien con tu recomendación y parece que vamos a recapitalizar. Así que yo estoy súper contento con él. Este es un tema que a mí, bueno, yo parece que transmito harta pasión por el tema de valorización, pero un tema que a mí me tiene capturado este tema junto con mi nieta, que nació hace poco. Pongo en primer lugar absoluto a mi nieta. Claro. Pero este tema de la estructura óptima de capital... Oye, ¿y por qué? Porque se entiende de 30 a 90, porque es abrupto el cambio, pero ¿por qué 50, por ejemplo? Que uno dice, no es tan lejos. ¿Por qué 50, 60, 70? En ese tramo, ¿por qué y cae tanto el valor? tan fuerte? O sea, ¿por qué es logarítmico el movimiento siendo que de 0 a 30 te premio? Es como hiperlogarítmico. Claro, ¿por qué? Para entenderlo. Mira, porque ahí empiezan a operar varios factores, varios drivers a la derecha del óptimo que destruyen valor. Y son varios. Uno es la probabilidad de default. Claro. Que, a ver, eso hay modelos súper probados, Sí. el modelo estructural de Robert Merton, que tengo el privilegio de tenerlo en mi lista de contactos de Robert Merton, almorcé con él en Portugal. Y esos modelos, o sea, son bastante calibrados, bastante probados con errores. Todos los académicos se pelean ahí por los errores, pero al final te estima la probabilidad de default. Mira, una empresa con una carga de deuda normal, ni siquiera óptima te voy a decir, normal, digamos que subóptima, la probabilidad de default es 0,5%, 1%, 1,5%. Si te da 5, tu modelo está malo o los supuestos están malos. Una empresa ya más recargadita, si le corresponde un óptimo de, voy a inventar, 35%, la media agregada en Estados Unidos, tú la llevas a 45 o 50 y la probabilidad de default se te va a 7, 10, 15%. Claro. O sea, mucho el es salto. muy El salto es importante. cuántico y es violento. Es violento. Es Y violento. ahí nace... Y, perdona, Te lo- y sobre que después te- lo estresáis un poquito más Claro. y ya te encontráis probabilidades de default de 40, 50, Claro, si esto es una... que es súper interesante ese punto óptimo que es tan cerca. Porque, por ejemplo, ¿Por qué es tan reactivo? es reactivo y algo que está pasando hoy día en los mercados, por ejemplo, que en su minuto se estaba premiando mucho a Meta y a Oracle. Muy Grandes apalancada, muy apalancada. No, grandes inversiones en IA Ah, sí, Claro. sí, con claro. CAPEX. Claro. Claro. Y ahora último están utilizando deuda para seguir invirtiendo en IA. Y ahora se le está castigando. Claro. Y Hay un peligro. rápidamente, Hay un peligro en eso. Rápidamente en ese cambió. cambió automáticamente la probabilidad de default y que se traspasó a los credit default swap, que Claro. saltaron de la noche a la mañana. Saltan. Y hoy día todas esas estadísticas en los mercados transables se manifiestan, porque Claro. tú tenés los CDS, los Credit Default Claro. Swap, que miden, bueno, según el mercado, pero miden, bueno, como que uno objetara el market cap. El market cap Claro. es lo que es. Po. Pero es una Claro. referencia. Pero es una una referencia. Sí. Es una Sí. referencia. Pero da risa que sean estos movimientos tan que uno diría como microscópicos, pero que son Sí. grandes cambios en tracción, por así decirlo. Y por Absolutamente. eso es que también las crisis uno no las ve venir. Porque de repente... Te pegan el charchazo, claro, porque ¿eh? cambian pocas cosas y puede hacer una diferencia tan significativa en la probabilidad de default
por lo tanto que ese default de una empresa se transmita a un sector y que ese sector, y así hemos visto las crisis en la historia. Yo te he escuchado a ti hablar de los fractales, ¿o no? ¿Alguna vez? Sí. Pues y parece que te gusta el tema. Bueno, los fractales es un poco eso, o sea, Es eso, claro. estos equilibrios frágiles Claro. que de repente mueven una cosita Exacto. y Y se se van rompen. abajo todo el cerro de arena. ¿eh? Bien, Andrés, hemos llegado al final de esta conversación, tocamos hartos temas, no Sí. quiero dejar pasar el espacio para que no se asusten los que nos están oyendo, porque Andrés ha asesorado grandes empresas, pero también empresas menores. Entel, Parque Arauco, diría que las más grandes, compañías de seguros de vida también, y las más chicas, no sé, yo no la conozco a ninguna. O sea, si Obvio. me dicen, vendo, no sé, por 1.000 millones de pesos, ya, Perfecto. ajustamos. Sí, mira, esto en el fondo es como vender el McDonald's, o sea, el desde y el hasta. Exacto. Tú puedes Se pedir puede un- hacer el Upgrade. Un upgrade. sumar 200 pesos por Para agregar las agregar papas. la- Exacto. Y no por eso va a ser una mala Exacto. valorización. Valor. Exacto. ¿Ah? No, súper interesante, Andrés. Todo Era- se puede valorizar. Sí, Eso es Sí. lo- y era una conversación que teníamos pendiente hace rato, no habíamos podido lograrla, así que Qué espero bueno. que le haya gustado, porque son temas que a veces pueden ser más duros, menos conversados, pero toman mucha relevancia para alguien que tiene una empresa, también obviamente para un inversionista, y para saber de estos temas que son relevantes y que uno puede hablarlo en términos súper complejos, áridos, pero también lo puede hablar en términos mucho más simples, y buenos ejemplos creo que alcanzamos a tocar acá. Así que muchas gracias, Andrés. No hay por qué, pues gracias a ustedes. Ahí va a quedar abajito la página web, va a quedar todo para que lo sepan, te puedan contactar. Estupendo. Y seguramente vamos a tener otra conversación también en el futuro. Ya, pues yo feliz por mi lado. Hablar Aceptado. no nos cuesta, así que A mí eso también me encanta. Y ejemplos exacto, hay millones. exacto. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Ya, no, de nada, gracias a ustedes. Fernando, y gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Compartan la información, véannos y síganos en las diferentes redes, en YouTube. Subémonos también a Spotify y también a Apple Podcasts. Así que muchas gracias, y por supuesto lo estaremos sorprendiendo con alguna otra entrevista de gran calibre como fue esta. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.